Bueno, Dios lo bendiga mucho. Vamos a arrancar con la enseñanza sobre bautismo. ¿Por qué es importante bautizarse? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Son preguntas que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el bautismo y qué es, por qué es esto que hacemos. La idea es que no solamente que podamos aprender, sino que también usted lo pueda enseñar. Seguramente después vamos a ampliarlo. Nuestro obispo quería estar presente y quería también aportar información, así que esto lo vamos a estar ampliando más adelante. No nos vamos a quedar solamente con lo de hoy. Hay mucho por aprender, hay mucho por ver, mucho por aprender acá en esta reunión, o sea, lo que vamos a hacer. Dios lo bendiga. Estamos entrando. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Está hablando Esteban. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones. Esteban, compañero, un amigo. Bienvenido. Esta reunión está con la iglesia. Estos son todos los hermanos de la iglesia. Bienvenido. Espero que esto sea de bendición para él también. Gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué bautizamos? ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué? ¿Y para qué bautizamos? En nombre de Jesús. Si podemos abrir nuestra Biblia, vamos a ir a Juan, libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Lo espero. No. Libro de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Qué bueno que pueda estar con una alegría, poder ver a todos. Libro de Juan, capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿para qué bautizamos? Para nacer de nuevo. ¿Qué es quién? ¿Para qué el bautismo? Para ver el reino de Dios. Para salvación, para vida eterna. Entonces es necesario, aquellos que quieran ver el reino de Dios, el reino de los cielos, es necesario que nazca de agua y de espíritu. Y se respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, aquel fariseo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. No es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar, para ver el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios. Es importante nacer de agua y de espíritu. Amén. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces hay que distinguir y hay que distinguir las cosas espirituales y las cosas carnales. Dios está hablando, el Señor Jesús está hablando, es necesario poder nacer desde el agua y poder nacer de espíritu, porque de ahí viene la salvación. Va a hablar del reino de los cielos. Vamos a Juan 14. Vamos a adelantarnos un poco.
Vamos a ir a Juan 14. Jesús hablando en ese momento a Nicodemo, dice, para ver el reino de los cielos. Juan 14 dice en el capítulo, versículo 2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le dais visto. O sea, Jesús está diciendo, Jesús se le está hablando con Nicodemo y está diciendo, aquel que quiera entrar en el reino de los cielos, aquel que quiera ver el reino de los cielos, le es necesario nacer de agua y de espíritu. Después, él va más adelante, cuando llega el capítulo 14, él va a estar diciendo sobre el reino de los cielos. Voy a preparar las moradas. En casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a ese lugar a prepararlo. Y no, a donde yo voy, todavía no pueden ir ustedes. Qué importante, ¿no? Porque el lugar donde Jesús iba a ir, todavía los discípulos no podían ir. Ninguno podíamos entrar, ninguno podía tener acceso. Pero hay un camino hacia ese lugar. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquel que quiera llegar a la morada del Padre debe usar el camino que ha trazado, que es el camino que es Jesús. Dice, yo soy el camino y hacia donde yo voy, hacia la salvación, es el hombre preparando, es Dios preparando su morada en los cielos, es Jesús preparando el camino en los cielos para que usted y yo podamos llegar hacia ese lugar. Entonces, era muy importante esto que le va a estar diciendo. Nicodemo ciertamente en su momento no lo puede entender porque no podemos entender las cosas con la carne. Las cosas que son de la carne podemos entender con la carne, pero las cosas que son del espíritu debemos entenderlas con el espíritu. Entonces, él desde su mirada terrenal, él no podía entender cómo alguien podía volver al vientre de su madre, cómo alguien podía haber salido y entrar nuevamente al vientre de su madre. Entonces, dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido de espíritu. Y qué impresionante lo que ayer veíamos, ayer la acotación que habíamos hecho sobre el Espíritu y que hablábamos del Espíritu Santo, siendo la traducción en hebreo sobre viento, aire, brisa, que es el movimiento. Eso va a ser referencia. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Si es así, todo aquel que es nacido de Espíritu. Amén. Es un viento recio cuando se manifiesta en la fiesta, cuando cae como un soplo de vida, como un viento recio en el capítulo 2 de Hechos, cuando son bautizados todos en el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os he dicho, si os dijere, las celestiales? O sea, está hablando no a la carne, sino al espíritu. Es necesario que el hombre nazca de nuevo para su salvación, de nuevo de agua
y de nuevo, tienen que ser de nuevo de agua y de espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús, vamos hasta ahí, vamos bien. Romanos, vamos a ir a adelantarnos un poco a Romanos, perdón, a Hechos 16:30. Hechos 16:30. Vemos ahí a Pablo encarcelado, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Están leyendo conmigo Hechos 16? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos hay que se están preguntando esto? Hechos, capítulo 16, versículo 30, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Amén? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿es necesario el bautismo para salvación? ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? Si Jesús dijo que para ver el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, era necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo es posible que ahora Pablo se encuentre y diga que, dice, y le hablaron la palabra, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Entonces, ¿es necesario el bautismo para salvación? Sí, amén. Sí, porque a través del bautismo creemos en Jesucristo. Amén. Es así. Dice, la fe sin obras es Muerta. La fe sin obras es muerta en sí misma. Si creemos en Jesús, debemos hacer las obras de Jesús. O sea, dentro de nuestra fe, dentro de la manifestación de nuestra fe, la vamos a separar a la fe en cuatro puntos muy importantes. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios, creerle a Dios, obedecer y la acción inmediata, la acción o la obra. O sea, sin una no puede existir la otra. Si no hay una acción o una obra, no existe el creer en Dios. O sea, yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios, entonces ya la primera parte está muerta, no existe. Yo puedo decir que creo en Dios, pero no obedezco a Dios, ya no creo porque no he obedecido ni a Dios, no he obedecido a lo que me ha dicho Dios. Y si no me bautizo, no estoy obedeciendo. Si no obedezco, no creo a lo que Dios dijo y por consecuencia no creo en Dios. Falta, una depende una de la otra, no importa el punto en que lo veamos, siempre una depende de la otra. El creer en obedecer, y la acción, la obra que sucede inmediatamente después de haber recibido mandamiento, de haber recibido la palabra y haber creído. O sea, la acción de bautizarse es la consecuencia inmediata de obedecer a lo que hemos creído. Sin una, no existe la otra. Entonces, Romanos 10, vamos a más adelante. Entonces, cuando creen en el Señor, pero vamos a hablar un poco más sobre acá y vamos a quedarnos. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas, ¿y qué dice? 33. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos,
y llevándolo a su casa, le puso una mesa, se llevó su cena, pero hay una acción inmediata, una acción inmediata al creer, que es el bautismo. Yo creí, me bauticé. Mismo Felipe, hablando con el etíope, va a encontrarse llevado por el Espíritu Santo y va a encontrar al etíope sobre la carreta y él va a estar leyendo, y el fragmento que estaba leyendo era Isaías 53. Él va a explicarle y inmediatamente el etíope va a creer. Él inmediatamente va a creer. Entonces era necesario que se bautice. Él inmediatamente dice, no hay, este charco basta, este lugar basta, no importa, yo quiero ser bautizado. Es la acción no inmediata a creer en Jesús, es el bautismo en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a explicar también por qué es el bautismo. Es necesario nacer de agua y de espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver un poco más en Romanos. Vamos a ir abriendo Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9. Yo vamos viendo hasta ahí, entiende, se va entendiendo. Vamos llegando. ¿Alguno tiene alguna acotación? ¿Alguno tiene algo para aportar, si quiere? No, por el momento yo no. Bueno, entonces seguimos. Vamos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de que Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que debemos invocar en nuestra vida para ser salvo? Confesar con nuestra boca, invocar con nuestra boca. El nombre de Jesús. El nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. Jesús. Amén. Entonces, ayer habíamos hablado que era cuál una de las formas que se representaba en las escrituras griegas, en el escrito original griego, para hablar sobre el Espíritu Santo, era el paracletón, que significa aquel que es invocado. Aquel que es invocado es una de las formas en que es traído el nombre, es escrito en las escrituras para el Espíritu Santo en griego. Paracletón, aquel que es invocado. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor es Jesús. El Adonai es Jesús. Amén. Vamos a ir más para atrás. Vamos a volver a Hechos. Vamos a volver a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, pero vamos a hacer del 21, vamos a leer del 21 al 28. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el primer discurso de Pedro. Es el primer discurso de Pedro a las iglesias. Dice así, del 21 al 28 vamos a leer Hechos 2, 21, 28. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí Pedro está parado delante de los judíos, después de haber lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido el Espíritu Santo,
él se va a parar y va a hablar con todos, va a hablar a los judíos que habían llegado de distintas partes del mundo, que lo habían escuchado hablar en lenguas, aquellos que estaban, que estaban escuchando, y Pedro va a hablar y pasar, va a pasar de... Me gustó la pregunta esta, ¿qué pasa después a una persona cuando nace de agua y espíritu? Lo vamos a ver, lo vamos a ver, y es importante. Vamos a ir siguiendo con esto, y eso es una de las cosas a las que estoy apuntando. Milton pregunta, ¿qué pasa con una persona cuando nace de agua y espíritu? Ahí hay un camino de salvación, y ayer estábamos viendo un poco, y leíamos, veíamos un poco lo que era necesario, que entre el Espíritu de Dios en nosotros, que muere el Espíritu de Dios en nosotros, para cambiar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo, un corazón sensible a la presencia de Dios, un corazón nuevo que pueda cumplir con las leyes y los mandamientos que los judíos mismos van a decir son muy pesados para nosotros, no podemos con esto que Dios nos ha dado, pero Él va a traer su mismo espíritu, donde va a sacar el corazón que tenemos y va a poner un nuevo corazón, el cual tiene en el fondo tiene escrito todas las leyes para que podamos cumplirlas, porque ciertamente ni usted ni yo hubiésemos podido cumplir con las leyes de Dios, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, sí podemos, y ahora vamos a llegar a eso. Entonces seguíamos con el discurso de Pedro, va a estar hablando y va a decir, y todo aquel que invocare, dice, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándolos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria a Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros bautizamos, cuando nosotros estamos en las aguas del bautismo, cuando recibimos el bautismo? Invocamos el nombre del Señor. Nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Entonces, ¿sobre qué somos bautizados? Usted no es bautizado en mi nombre, usted no es bautizado en el nombre de Jesús. Bautizar es poner nombre, usted toma el nombre del Señor Jesucristo cuando es bautizado, usted toma el nombre de Jesús, usted ya no deja de llamarse Eva, ya deja de llamarse Graciela, ya deja de llamarse Andrea, ya deja de llamarse Milton, usted está tomando el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente no solamente los cristianos bautizaban anteriormente, también los judíos, también el pueblo de Israel, tenían su bautismo. Había dos tipos de bautismo, uno en agua quieta y en otro en agua en movimiento, que era para siempre para purificar, para limpiar. El bautismo es para limpiar, para sanar, para limpiar. Es limpieza, es en el arrepentimiento. Entonces, ellos se bautizaban, ¿y qué nombre tomaban? Se bautizaban en el nombre del rabí, que ellos habían aprendido, del cual se basaban su enseñanza. Si yo fuese un rabino, usted vendría y se bautizaría en el nombre de Federico, y usted sabría, toda la gente, que usted ha sido enseñado y tiene las instrucciones y tiene la enseñanza del rabín, de su rabino.
nosotros, bajo las enseñanzas, si ahora se corta en 10 minutos, armamos una nueva reunión. Si usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted está bajo la autoridad de Jesús, usted está bajo las enseñanzas de Jesús, usted ha tomado el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos bautizamos? Invocamos el nombre de Jesús en nuestra vida. Invocamos el nombre de Jesús. El nombre. Entonces, nacer de agua, son los dos que habíamos visto, separados, nacer de agua. Entonces yo le pregunto, ¿acaso tiene el agua poder para sanar? ¿Tiene el agua tiene poder para limpiar? ¿El agua tiene un poder mágico en el cual usted va a limpiar sus pecados? No. El agua no tiene poder. No, si no se invoca el nombre del Señor Jesucristo, no sirve de nada. Amén. De por sí, el agua, entrar al agua, el agua no tiene ningún poder. El agua, sin el nombre, es entrar solo en agua, es solamente mojarse. Porque el nombre no fue invocado. Es necesario nacer de agua, invocando el nombre de Jesús en su vida. Entonces, el agua de por sí no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. En el nombre de Jesús, el agua de por sí no tiene ningún poder. Vamos a ir un poco más adelante en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a partir del 11, del versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Dice capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Entonces, mediante la sepultura de Cristo, por eso, entonces le vuelvo a preguntar, si el agua no tiene poder el nombre, ¿puedo yo, mediante lo que me está diciendo acá en Colosenses, bautizar a una persona echándole un poco de agua encima? No. Es necesario enterrarnos, porque estamos representando el entierro y la resurrección de Jesús. Así mismo, como Jesús fue sepultado, así estamos sepultados nosotros, el viejo hombre, en las aguas del bautismo, para nacer de una nueva criatura, limpia de pecados, con los pecados perdonados a través de la circuncisión de Jesús, donde anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya no hay más condenación. Aquello que usted, todos sus pecados, cuando usted se arrepiente delante de Dios, cuando usted se arrepiente y empieza y quiere una nueva vida, lo primero que va a hacer es creer en el Señor, inmediatamente va a llevar una acción que es el bautismo en el nombre de Jesús, y usted debe ser sepultado junto a sus pecados para nacer nuevamente a través de ¿qué? Del agua. Ahí está el nacimiento en el agua. Es necesario, habíamos dicho, nacer de agua y de espíritu. El nacimiento de agua. Hemos muerto sepultados, o sea, enterrados juntamente con Cristo, donde el nombre de Jesús fue invocado sobre nosotros y nacemos nuevamente como nueva
criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Si hay alguna pregunta, vámonos viendo. Si se va entendiendo. Romanos 6, versículo 4. Y va a hablar, Romano, va a hablar Pablo sobre esto y va a hacer anuncios sobre esto, va a seguir explicando. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, somos sepultados con él, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Si quiere leer, vamos a leer, vamos a buscar 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. 5, 17. Importante, ¿por qué nacemos de agua? ¿Por qué nacemos de agua? De modo, ¿lo tiene? Amén. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ha sido enterrado juntamente con él para perdón de sus pecados. Usted no nace, usted no vuelve a salir del agua como la persona que era, usted no vuelve a salir de agua como quien era, usted no va a nacer. Y fíjese bien lo que dice aquí, como nueva criatura. Y márquelo eso en su Biblia, si puede, márquelo o anótelo. Usted nacemos nuevamente de agua para ser nueva criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a nuestro versículo de cabecera, y ahí vamos a entender. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Vaya anotando, vamos bien, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo? Amén, amén. Entonces, dijimos que nacemos de agua para ser nueva criatura. El agua no tiene ningún poder, sino que invocar el nombre de Jesús tiene el poder, el que tiene poder es el nombre. Entonces, Amén. ¿por qué bautizamos el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Hechos 2:38. Llegamos, Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro en su primer discurso, pero dice, va a decir, vamos acá y lo vamos a dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí lo vamos a separar en 3 partes. Entonces vamos para arrepentimiento, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ser consciente de pecado y buscar un cambio en nuestra vida. Es un cambio completamente. Si veníamos yendo para la derecha, nos detenemos y damos la vuelta y comienza nuestra vida nueva. Tenemos que ya no quiero esta vida, no puedo seguir con mis pecados, no puedo seguir con mi oprobio, no puedo seguir con esta forma de vivir o el pecado que llevo en mis espaldas. No, hay algo mejor. Y no quiero decir que usted sea un gran pecador, pero que sea siempre en nuestra vida no hay nada mejor que estar junto al Señor. Nuestra vida es que seguir y estar bajo la autoridad de Dios, de seguir y estar bajo los preceptos de Dios, de seguir lo que Dios tiene, el plan trazado, el camino hacia la casa, hacia la morada del Padre, trazado, que es a través de Jesucristo, ¿se entiende? Entonces, hay un cambio de actitud completo en donde nuestra vida cristiana, nuestra vida empieza a tomar otro sentido. Cambiamos de dirección completamente
cuando hay arrepentimiento, pero nos seguimos. Habíamos quedado en Hechos 2:38, habíamos dicho que se dividía en tres partes. Hechos 2:38, arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús Y recibir el Espíritu. y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijimos que el cambio de actitud, que el arrepentimiento es lo que nos lleva a un cambio de vida. El nombre de Jesús invocado en nosotros es lo que va a hacer, nos va a convertir en nueva criatura, en el cual dejamos el hombre viejo que vivía, o sea, ese antiguo hombre, y empieza la vida de una nueva persona, habiendo sepultado el antiguo hombre, perdonando de los pecados, donde hay una limpieza para nosotros y empieza una nueva vida. Entonces, invocamos el nombre de Jesús en nosotros, o sea, nos arrepentimos, invocamos el nombre de Jesús en nosotros para sepultarnos y tomamos el nombre de Jesús. Y prontamente, vieron ayer cuando decíamos, primera lección, dice que fueron llamados y mandados para que estuviesen y permanecieran en Jerusalén, para que no dentro de muchos días iban a recibir el Espíritu Santo. De esta misma manera habíamos hablado y habíamos titulado que el don, y vamos acá, lo vamos a ver nuevamente, y recibiráis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa don? Don es regalo. O sea, no hay nada que podamos hacer para recibirlo, porque esto es un regalo dado por Dios para los hombres. Y recibiréis poder cuando vengan sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dominio propio. Ahora, qué importante entonces saber estos tres pasos y cumplir los tres pasos. El arrepentimiento en nuestra vida para empezar una vida nueva, una vida cristiana, y el invocar el nombre de Jesús en nuestra vida y recibir el don para revestirnos del poder del Espíritu Santo, para recibirnos de poder, recibir el Espíritu Santo y sobre todo de dominio propio. No fue dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahí está lo que hablábamos, una de las preguntas que hacía Milton, o sea, preguntaba qué es lo que pasaba con el hombre después que recibimos el Espíritu Santo. O sea, hay un espíritu de amor, un espíritu de poder, o sea, de autoridad, un espíritu que es dado a nosotros de dominio propio para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 28. Estoy buscando otras cosas yo. Mateo 28. Amén. Amén. Mateo 28 va a terminar diciendo, versículo 19, 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, que Jesús va a mandar a bautizar en un nombre. Amén. O sea, Jesús va a mandar a bautizar en el nombre. Dice, amén. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. En el nombre. No va a decir en los nombres, sino hay una importante diferencia. Él no va a hablar, Jesús no va a decir en los nombres, no va a decir en los nombres del Padre, él va a decir en el nombre.
Y el nombre, hay un solo nombre dado a los hombres bajo este cielo en el que podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo este cielo. No hay varios nombres, no hay más de uno, hay uno solo. Hay uno solo. Hay uno solo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, pudimos ver que el nombre de Jesús, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu no es un nombre. Ayer veíamos cuando hablaba que el que está sentado a la diestra, piensan aquellos que ven que tienen dos tronos distintos. Hay un trono para el Padre y un trono para el Hijo a la derecha, y por encima hay una paloma que es el Espíritu Santo. Mas no, cuando Esteban estuvo golpeado, cuando Esteban estaba tirado en el piso, cuando Esteban estaba apedreado, él vio los cielos abrirse y vio un solo trono. No hay más de un nombre, es uno solo el nombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo, el otro nombre con el que podamos ser salvos, que no sea el nombre de Jesús. Hay un solo nombre, hermano, hay un solo nombre, y es el nombre del Señor Jesucristo. Usted no puede invocar, dice, aquel que invocare el nombre, que invocase el nombre del Señor Jesús, será salvo. No dice el que invocare los nombres, el que invocare, no, el que invocare el nombre de Jesús será salvo. El que invocare el nombre de Jesús. Entonces, volvemos nuevamente, hay una limpieza, hay una nueva vida dada como nueva criatura, porque ciertamente usted va a nacer nuevamente de agua como una nueva criatura. Entonces, y acá la diferencia, si quieren verlo un poco más, quizás un poco más después, eso se pierde en el año 325, cuando estaba Constantino el Grande. Él va a hacer un concilio con distintos miembros religiosos. Aquel que había sido revelado, que cuando a Constantino se le dijo, se le dio el sueño de que con este símbolo vas a vencer, con este símbolo vas a ganar, con este símbolo vas a ser victorioso. Él tomó el símbolo de la cruz para llevar las batallas a la guerra. Él va a tomar y va a incorporar el cristianismo en Roma, pero después él va a empezar a haber problemas entre distintos clérigos religiosos. En el año 325 va a armar el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea es donde van a establecer y donde se va a desviar lo del bautismo en el nombre. Hasta ese momento todo el mundo bautizaba en el nombre de Jesús. Por todo el libro de Hechos y la carta de las epístolas de Pablo, en todo momento no hay ninguno que sea bautizado. En la Biblia no hay ninguno que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son todos bautizados en el nombre de Jesús. Y fue llevado y fue bautizado en el nombre de Jesús. Cuando llegó Pedro con Cornelio, él fue bautizado en el nombre de Jesús. No hay referencia histórica en la Biblia donde haya gente bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el año 325, en el concilio de Nicea, ellos a través del concilio armado y Constantino queriendo mediar entre todos aquellos que tenían distintas opiniones, distintas referencias, va a cambiar el bautismo, que es el bautismo, el invocar el nombre de Jesús, le va a empezar sobre el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el concilio del 325, todas personas eran bautizadas en el nombre de Jesús. No hay referencia histórica, no hay referencia en la Biblia que hable sobre bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, se va a abrir después del concilio de Nicea en el año 325, se va a abrir una rama que va a seguir bautizando. La Iglesia Católica va a llamar como los herejes. La Iglesia Católica fundamentada va a empezar a llamarla como los herejes. El pastor... ¿Por qué? ¿Cómo? La Iglesia Católica es la única que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, pero hay diferencia. Entonces, cómo se ha ido desviando a través de los años el bautismo, pensando, o sea, ya no vimos que era necesario para nacer de agua,
el enterrarse en agua, o sea, el ser sepultado en las aguas, que se dice que representatividad de que somos sepultados juntamente con Cristo para perdón de nuestros pecados, y invocamos el nombre de Jesús sobre la persona que está siendo bautizada. O sea, entonces es necesario esto, invocar, o sea, ser enterrados completamente, bautizando en el nombre de Jesús para arrepentimiento, para hacer que, y hasta ahí, ¿qué somos? Hasta ahí, y fíjese esto, hasta ahí vamos a ser nuevas criaturas. Y todos, o sea, y entonces por eso yo le decía que marque eso. Hasta ahí vamos a ser nuevas criaturas. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, por eso dice, y vamos a repetir, que necesitar nacer de agua y de espíritu. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8. Entonces, Pedro dijo, sean conscientes del pecado, arrepiéntanse. Va a decir arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces es lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo es, aquel que nazca de agua y de espíritu, aquel que nazca de agua y de espíritu, y es lo que nos está diciendo Pedro, arrepiéntanse, nazcan de agua a través del bautismo y nazcan del espíritu recibiendo el don, el regalo del Espíritu Santo. Romanos 8. Vamos de Romanos 8. Romanos 8, versículo 12. Fíjese, perdón, me pasé 2. En Hechos 1:5, perdón, ahí, Hechos 1:5 va a decir, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 1:8 va a ser la gran promesa del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:5 y Hechos 1:8, la promesa, la importancia de la promesa del Espíritu Santo para el pueblo cristiano, para el pueblo que estaba necesitando de Dios, para todos aquellos que aceptaban al Señor Jesucristo. Entonces vamos a Romanos 8, versículo 12, y ya vamos a ir cerrando. Quiero cerrar el concepto. Versículo 12. Dice así, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, márquenselo ese versículo, haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significaba Abba Padre? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué era Abba Padre? Era una expresión que el pueblo de Israel tenía, en el cual no hay traducción para el Abba, pero es lo mismo que decir papá. Era el equivalente a nosotros decir papá. Hay un nivel de intimidad. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entienda lo que estamos hablando. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, es necesario nacer de agua y de espíritu. Nacemos de agua para perdón de nuestros pecados, nacemos de agua para ser nueva criatura, porque nacemos nuevamente como una nueva criatura, pero esa nueva criatura libre y limpia de pecado, recibiendo el don del Espíritu Santo por la manifestación de lenguas, como confirmación de la manifestación de lenguas, recibiendo el don del Espíritu Santo, somos hijos. Bautizarse en agua en el nombre de Jesús te hace nueva criatura, pero bautizarse en el Espíritu te hace hijo y coheredero y heredero de todas las promesas de Dios. Podemos decir ciertamente, hermano, a alguien que porque no somos, una vez que recibimos el Espíritu Santo ya no somos solo criaturas, somos hijos. Pero hasta ese momento somos criaturas. Hay una diferente, la creación no hace, ser parte de la creación no hace criatura. Pero no es lo mismo ser una criatura a ser un hijo. ¿Por qué es importante? Porque es importante nacer de nuevo para limpieza de nuestros pecados, pero porque es importante ser lleno del Espíritu Santo para ser reconocido. Nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios de que somos hijos. Recibimos un espíritu de adopción. Hermano, usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, todo empieza con escuchar la palabra de Dios. Todo empieza con escuchar de quién es Jesús. Todo empieza por escuchar y ser revelado quién es nuestro Señor Jesús. Más cuando hemos escuchado, hemos creído. Y como hemos creído, somos obedientes a lo que Dios ha dicho. Y siendo obedientes, hemos procedido automáticamente a saber que esa no es la vida que queríamos, que hay algo más. Y fuimos a las aguas del bautismo, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida, para ser nueva criatura. Y hemos quedado en Jerusalén, hemos quedado en la casa de Dios, hemos quedado en la casa de paz, esperando la promesa del Padre, del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Efesios, lo vamos a ver después, Efesios, aquel dice, aquel que todo, haciendo referencia a Jesucristo, aquel que todo lo llena en todo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. El agua no tiene poder ninguna sobre nuestra vida, mas sí el nombre de Jesucristo. Los demonios son echados, enfermedades son curadas en el nombre de Jesucristo. Porque escuchaba una vez un pastor que criticaba y se enojaba conmigo, un pastor muy cercano, enojado conmigo porque decía, ustedes lo único que hacen es predicar sobre el nombre de Jesús. Ustedes lo único que dicen es el nombre de Jesús. Ustedes lo único que están siempre, todas sus predicaciones hablan del nombre de Jesús. Por supuesto, hermano, porque no hay otro nombre. ¿Sobre quién voy a predicar? ¿Sobre quién voy a hablar? ¿En nombre de quién voy a hacer las cosas? Si el único nombre que tenemos, el único nombre que tiene poder, es el nombre de Jesús. Y a través de esto nos decían que éramos una secta porque lo único que hacíamos era hablar sobre el nombre de Jesús, pero lo único que tiene poder es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder para limpiar nuestros pecados, el nombre de Jesús tiene poder para sacar enfermedades, el nombre de Jesús tiene poder para sacar demonios afuera, el nombre de Jesús tiene poder para cambiar las vidas, el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros para ser nueva criatura. El Señor Jesucristo nos llena con su Espíritu, aquel que todo lo llena en todo, para ser hijos de Dios. Amén. Entonces,
ven la importancia de bautizarse en el nombre de Jesús. Aquellos que no conocen el nombre de Jesús, aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Jesús, tienen que ser un momento especial, tienen que correr a las aguas, decir, yo quiero ser ya bautizado, yo necesito esto ya. Aquellos que han sido bautizados, bienvenidos porque son criaturas, pero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Mediante la confirmación del hablar en lenguas, y es algo urgente. ¿Por qué? Porque debemos ser hijos. Porque debemos nacer, hay dos elementos importantes, nacer de agua y de espíritu, para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de los cielos. Está Jorge, ay Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Es la promesa importante que tenemos nosotros como cristianos, que es lo que esperamos, la venida del Señor Jesucristo, venir a buscar, ¿para qué? Para vida eterna. Pero para eso necesita, ¿a quién va a venir a buscar? A su iglesia, a los hijos. Van a ir a buscar a aquellos que han sido bautizados y que han nacido de agua y de espíritu. Aquellos, por siempre te digo, seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Gracias, Jesús. Gloria. Muy contento, hermano, por dejarme entrar en su casa, por dejarme enseñar. Yo desde que me siento acá y empiezo a preparar las clases, la enseñanza y me puedo sentar con ustedes, todo momento nunca dejo de sentir la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está a la puerta y ya no sé, o sea, no decíamos ayer, no interesa cuánto falta, o si falta mucho, falta poco, pero sabemos que Jesús viene. Amén. No sabemos, el otro del martes hablaba Julio y decía sobre el rabino, yo no sé qué pasó en el monte Sinaí, pero sé que algo pasó y cambió nuestra vida. Yo no sé qué pasó en mi vida, no sé en cuál fue el momento en que Jesús tocó tanto en mi corazón, pero gracias a Dios que lo hizo y gracias al Señor Jesucristo por haber dado la oportunidad de poder empezar una vida nueva. Yo no sé cuándo el Señor viene, no sé la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles lo saben, pero debemos estar todos preocupados por estar preparados para ese momento. Aquellos que sean bautizados de agua y de espíritu van a entrar al reino de Dios. Es urgente, hermanos, si no ha sido bautizado es urgente correr a las aguas del bautismo. Si no ha sido bautizado en el Espíritu, si usted no está lleno del Espíritu Santo, hágalo, porque es el Espíritu que clama al Padre y que el Espíritu clama al Espíritu de Dios diciendo que somos hijos, el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Prepárese, iglesia, esté atenta en las cosas que Dios ha mandado. No os toca a vosotros saber el día, ni la fecha, ni la hora, pero me seréis testigos. O sea, ¿qué está diciendo? No importa, no te importa cuándo es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que, como iglesia diligente, estar en vigilia. Como iglesia diligente tenemos que estar preparados, estar atentos. Que sea hoy, que sea mañana, que sea pasado. No es la importancia. ¿Cuál es la importancia? Es que Jesús viene. Está y tienen que encontrar a cada uno haciendo las cosas que cada uno tiene que hacer. Tiene que hacer cada uno de vital importancia para saber que cada uno tiene un lugar y que tiene que estar ocupando ese lugar. Y hay almas afuera que todavía no han sido bautizadas. Y hay almas afuera que todavía no han sido bautizadas y en este momento, si el Señor Jesucristo viniese hoy, muchas almas quedarían perdidas y no entrarían en el reino de Dios. Y eso, como hijos de Dios, y eso como cristianos, y eso como hermanos, como personas con sangre, que le corre sangre en las venas, tiene que pesarnos a nosotros. Porque vamos a rendir cuenta de cada persona que se ha podido bautizar y nosotros no hemos llegado, no le hemos hablado y que no hemos enseñado y no fuimos buenos discípulos para ser buenos maestros. Crezcamos todos en la palabra, seamos llenos de la iglesia, llena de poder del Espíritu Santo.
clamemos y oremos por las almas que faltan, que no han llegado a la presencia de Dios. Qué terrible que debe ser no poder entrar en el reino del Señor. Y qué terrible es para nosotros saber que hay almas que no han podido, que no van a poder llegar al reino de Dios porque nosotros no hay. ¿Cómo creerán, dice la palabra? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y para predicar, para que haya quien les predique, tiene que haber esto: discípulos tratando de convertirse en maestros. Pablo diciendo, porque les he dado leche, y ya no es, ya basta de tomar leche, o sea, es necesario que coman viandas. Abrir oídos espirituales, abrir el corazón, recibir lo que Dios tiene, participar de la enseñanza y crecer. Así que los dejo con esto, seguramente las preguntas que vayan habiendo, los voy a... Todas las preguntas que queden, vamos a ir recopilándolas y vamos a tener una segunda reunión sobre bautismo, que va a participar nuestro obispo, seguramente va a ser la semana que viene. Así que lo aliento, sea lleno del Espíritu Santo, pueda llevar esta enseñanza a quien lo necesite y pueda enseñar sobre el bautismo a quien lo necesite. Para que a todo aquel que no esté en la reunión y que esté escuchando este video y esté viendo, si no se ha sido bautizado en el nombre de Jesús, tiene la oportunidad todavía de hacerlo, siempre que hay vida y esperanza. Entonces, corra hacia las aguas del bautismo, urgentemente, y busque ser lleno del Espíritu Santo, porque es necesario nacer de agua y Espíritu. Así que Dios los bendiga a todos, muchas gracias por estar ahí siempre, gracias por ver una iglesia, me siento muy orgulloso de tener una iglesia que crece, me siento muy gozoso de tener una iglesia que está aprendiendo y que quiere aprender cada día más. Dios va a bendecir su esfuerzo, hermano. Dios va a traer frutos sobre este esfuerzo que están teniendo. Me siento muy orgulloso de ustedes por anotar, por escribir, por buscar. Y yo creo que no hay mejor caricia para el alma de un pastor de que sus ovejas tengan ganas de crecer, que no son solamente ovejas, son futuros maestros, son futuros maestros de la palabra. Así que bueno, lo dejo, hermano. Meditemos sobre esto, siga estudiando, si lo quiere rever, y que le quedan todos los versículos, vuelve a leerlo y va a sacar algo más. Así que gracias a la hermana Andrea por compartir con nosotros también. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Es un gusto porque uno se llena de la presencia del Señor, escuchando y viendo que se puede escudriñar más la palabra. Y Amén. ver también otros puntos de vista está bueno. Amén, gloria a Dios, gloria a Jesús. Mañana vamos a tener al pastor Pavés, hay que aprovecharlo, él es maestro de la palabra, él es de año de teología, va a venir a hablar sobre el libro de Hechos. Júntense todos sobre el capítulo 1, busquen todas las preguntas que quieran, anótense todas las preguntas, que mañana lo bombardeamos con preguntas y vamos a tratar de sacar todo lo máximo posible. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, mañana nos estamos viendo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanas. Bendiciones. ¿Salud? Dios le bendiga. Bendiciones.